Pues la verdad es que me motivó a estudiar Derecho el deseo por conocer más al respecto de cómo se maneja el mundo. Vengo de una familia de profesionales de clase media. Normalmente, pues muchos de mis compañeros han tenido parientes abogados. Yo fui el primer abogado dentro de mi familia. Mi padre y mi madre son ingenieros, tengo hermanos, ingenieros, médicos y etcétera, pero yo fui el primer abogado de mi familia. De hecho, les sorprendió mucho que decidiera ser abogado y estaban hasta algo asustados de la profesión. Sin embargo, el primer día que yo llegué a la Facultad de Derecho y comencé a hablar con algunas personas, me di cuenta que ese era mi mundo. El mundo de personas que están interesadas en ver más allá de su propio interés y el de buscar realmente qué está pasando con la sociedad en general. Me gustó mucho eso. Voy a decir que uno pasa por una evolución siempre. Cuando entra a la Facultad de Derecho, muchos, incluso de mis alumnos ahora, siempre están pensando en temas como lo que ven en las películas y la emoción y etcétera. Y luego eso va evolucionando y hay un dicho que me gusta mucho de Mafalda, que dice que hay que cambiar al mundo antes de que el mundo lo cambie a uno. Y en este aspecto yo creo que es importante no perder uno el horizonte y aquella ansiedad por hacer cosas buenas que uno tuvo cuando fue estudiante. En mi caso pasé por varias etapas en mi vida. Primero, durante estudiante tuve la buena fortuna de ser contratado en un banco, en el departamento jurídico de un banco, y empecé a trabajar como procurador desde el principio de mi carrera. Ahí conocí a muchísima gente en tribunales, me movía en bus, entonces también pasé lluvia, sol, agua, pero es la vida del procurador y así uno va relacionándose también con la carrera. Y este es un aspecto muy importante porque en muchas ocasiones uno se encierra en el mundo de su facultad, de sus amigos. Yo tuve la buena fortuna de, por ejemplo, procurar y conocer a muchas personas del organismo judicial, del Ministerio Público y etcétera, que estaban en facultades y universidades distintas a la mía, a pesar de que yo estaba estudiando en la Universidad Rafael Andívares. A partir de ahí, pues me fui desarrollando en mi carrera profesional, trabajé en algunas firmas y finalmente me gradué ya trabajando para una institución financiera, la Casa de Bolsa. Me orienté mucho hacia esos temas porque al final la vida lo va llevando uno hacia los temas que conoce. Y en ese derrotero, pues al final me gradué de esa institución y cuando decidí abrir mi oficina en el 96, tenía 29 años en ese momento, pues tuve la buena fortuna también que mi primer cliente fue esa institución. Y de ahí pues comencé a crecer y a trabajar. La verdad es que la vida ha sido una vida de mucho trabajo, mucho empeño, pero yo diría que bendecido. A lo largo de mi vida profesional he tenido la buena fortuna de estar relacionado con firmas y empresas de prestigio internacional y estar relacionado con el mundo más allá de nuestras fronteras en Guatemala. ¿Qué es lo primordial que he aprendido? A hacer una gestión eficiente y eficaz, a no ir por las ramas. Dicen que por cada 1000 personas que están cortando las ramas del árbol del mal, solo hay una atacando la raíz. Pues lo que me ha enseñado esa vida es hacer esa persona que está enfocado en un objetivo. Y la administración por objetivos, la administración financiera eficiente, la transparencia, el poder comunicar las ideas en una forma clara y directa, es algo en lo que me he aprendido y he desarrollado a lo largo de mi vida profesional y creo que le falta mucho a la administración de nuestro colegio de abogados en el lado administrativo. Ahora, en el lado del plan que nosotros tenemos para la proyección del propio colegio, le hace falta muchísimo en entender la problemática nacional y el saber cómo debe reaccionar un colegio. Me decían por ahí, el colegio debe ser combativo. Yo diría, más bien, una organización, por ejemplo, estudiantil o etcétera, puede ser combativa y puede definirse como combativa. Creo que el colegio debe ser mucho más que eso. El colegio debe ser un órgano referente de seriedad, capacidad, objetividad y al plantear argumentos debe hacerlo en una forma fundamentada. En la historia reciente estamos llenos de ejemplos de
líderes, incluso mundiales, que a fuerza de un Twitter o una frase intentan, comunicar ideas en una forma en la cual solamente las comunica en forma parcial, sesgada y etc. Creo firmemente en que quienes tomen ese liderazgo deben ser personas responsables. Y con toda humildad creo que la vida me ha podido llevar por un camino que me ha enseñado a ser responsable. Y la idea es transmitir eso, transmitir esa responsabilidad, seriedad, yo diría tolerancia y sobre todo eficiencia y eficacia en la administración del colegio. La experiencia de vida que se tiene en el ejercicio profesional tiene varios ámbitos y es muy importante para nuestros colegas y el colegio en general en este momento el tener empatía. ¿Empatía en qué sentido? En el sentido de ponerme yo en la posición del otro. ¿Y eso qué significa, por ejemplo, para los colegas? Encontramos grandes enfrentamientos entre colegas que se dedican a lo civil y a lo penal, a lo corporativo y a tránsito, y a muchos temas así. Pero primordialmente lo que yo he encontrado es que hay a veces diferencias importantes entre los colegas que trabajan en las ciudades y colegas que trabajan en lo rural o fuera de las ciudades principales del país. Y yo creo que esa empatía, esa conexión es lo que esta elección y las elecciones anteriores y lo que ha ocurrido a lo largo del movimiento Alternativa Independiente ha sido una gran escuela. Y si mezclo eso con la experiencia, por ejemplo, con Hábitat para la Humanidad que manifestaba antes y etcétera, le da a uno una perspectiva muy distinta de qué significa ejercer la profesión de abogado en distintos ámbitos, de distintas formas. Y nosotros, como seres humanos, es natural que nos casemos con la forma que conocemos, pero el tender puentes y el tener esa empatía es lo que nos permitió establecer y armar una planilla que fuera tan diversa. Diversos orígenes, diversos tipos de abogados, sectores, género, abogados que ejercen en Ciudad de Guatemala, abogados que ejercen fuera de la Ciudad de Guatemala o fuera de las principales ciudades de nuestro país, y en donde, como me decía uno en broma hace poco en una de nuestras reuniones, dices, estamos forzados a ser todólogos. La verdad es que sí, pero lo de forzado no sé, porque al final del día esa variedad les permite tener mucho más contacto con lo que todos nos imaginábamos que íbamos a ser de abogados cuando entramos a la profesión, atendiendo a una persona, defendiendo los intereses de alguien. A veces en la ciudad se está mucho más despegado de eso y se ven otras cosas, pero lo más importante es que todos, no importa la universidad de donde vengamos, no importa el lugar en donde ejerzamos nuestra profesión, formamos parte de un mismo gremio y tenemos mucho más en común que lo que tenemos de diferente. Y son esos puentes de comunicación los que nosotros debemos buscar y fomentar. ¿Para qué? Para que como gremio cumplamos nuestro papel hacia lo interno y principalmente hacia lo externo, hacia Guatemala. El mensaje real que yo tengo a los amigos y colegas es: no nos gusta el colegio, no nos gusta lo que está pasando en nuestro país, no nos gusta la política, no nos gustan las decisiones que vemos. El mensaje es: participemos. Si somos creyentes del juego democrático y creyentes que con los votos se solucionan los temas, participemos, dando un paso adelante como lo están dando las personas de los movimientos que nos apoyan y como los estamos dando las personas de la planilla, para decir: aquí estoy, estas son mis ideas, espero que ustedes se convenzan que podemos ayudar y voten. Igual, si yo estoy en mi oficina, participo votando. Movámonos de nuestra zona de confort, vamos hacia las urnas y si no nos gusta lo que vemos, cambiémoslo. Nosotros, los abogados, tenemos un poder delegado por el pueblo que nos permite elegir autoridades que realmente tienen una incidencia en nuestro país. Hagamos el cambio, vamos a votar.